Si continuamos con el esquema, una de las últimas causas es la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que va a hacer que al final se dé esta revolución y que la población estalle contra el zar y contra su familia. Vale, pues continuando con el tema, la primera revolución que se da es en febrero. El día 23 de febrero se inicia esto porque hay una manifestación pacífica en Petrogrado. Bueno, antes de mencionar esto, tenemos que tener en cuenta que Rusia tenía un calendario diferente al actual. Por tanto, su febrero es más o menos nuestro marzo. Y quería hacer un inciso porque la manifestación del 8 de marzo en Rusia fue fundamental porque concentró a muchas mujeres obreras y hizo también que muchos hombres pues vieran la importancia que tenían las manifestaciones y que ya se cree este clima de ver que a través de la manifestación pueden conseguir derrocar al zar. Entonces, el 23 de febrero de 1917, en el calendario ruso, se produce la manifestación de Petrogrado, que sería la actual San Petersburgo, o sea, sería la capital. Lo que piden es simplemente paz y pan. Es decir, aparece una manifestación pidiendo solamente paz y pan, es decir, solamente piden que Rusia salga de la guerra y que por tanto se disuelva esta economía de guerra y puedan tener para comer. Esta manifestación caldea mucho los ánimos de la gente y se convierte en huelga general. Es decir, los trabajadores dejan de ir a trabajar y se genera una huelga general que hace que nadie esté produciendo armamento y por tanto se pare toda la industria. Entonces, lógicamente, el zar ¿qué va a pedir? Pues que el ejército actúe y que reprima a estos amotinados y que los devuelva a todos a trabajar. Pero por primera vez los soldados no van a actuar en contra de la población manifestante, sino que van a actuar en contra del zar. Recordamos que los soldados también están cansados de la guerra, entonces en los cuarteles van a empezar a amotinarse y a oponerse al zar. Como consecuencia de esto, el zar ve la situación y se ve obligado a abdicar. Al abdicar el zar renuncia a la corona, el zar se retira, que esto también aparece en la serie, y el zar una vez se retira, en un primer momento siguen viviendo en el palacio, pero el zar ya no tiene ningún tipo de poder ni goza del respeto de otras personas que no sean sus partidarios. Entonces el zar abdica y se proclama una república dirigida por un gobierno provisional, lógicamente de mayoría burguesa, que son estos cadres y estos eseritas que estaban ya en estos partidos que había a principios del siglo XX. Entonces, Kerensky va a ser uno de los más importantes. Y este nuevo gobierno ruso, dirigido sobre todo por esta clase burguesa, se va a comprometer a hacer elecciones constituyentes para convertir finalmente a Rusia en una monarquía parlamentaria. Es decir, el rey ha abdicado, estas personas toman el poder, burgueses, transitoriamente hasta que se convoquen unas elecciones generales y entonces, según los partidos que voten, pues ese va a ser el nuevo gobierno ruso. Y bueno, lo que deciden en este momento, este gobierno provisional y que por tanto va a generar mucho descontento entre la población, es que este gobierno provisional lo primero que va a decidir es mantener su compromiso con sus aliados. ¿Quiénes serán sus aliados en la guerra? Gran Bretaña y Francia. Y mantiene su compromiso con ellos, por tanto, aún continúan en la guerra. Claro, si siguen en la guerra, esto va a impedir que se mejoren las condiciones de vida de la población, porque lógicamente van a seguir produciendo armamento, y además que continúe el hambre, y por otro lado, la reforma agraria que tanto tiempo llevan buscando los campesinos no se va a producir, porque todos los medios de producción están destinados a la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hay un nuevo gobierno y se ha derrocado al zar, existe un descontento popular muy fuerte. ¿Y esto qué hace? Que crezcan los soviets. Que recordamos que eran los soviets, como se dejaba ahí con la intriga, los soviets eran estas agrupaciones, por un lado de obreros, de campesinos, es decir, estas agrupaciones de estas
clases oprimidas, que empiezan a agruparse, mientras tenemos una burguesía y una nobleza aún un tanto desunida. Entonces empiezan a exigir la salida de la guerra y empiezan a exigir el fin de este gobierno que no les gusta. Entonces se genera aquí una dualidad de poderes. Una dualidad de poderes, por un lado tenemos este gobierno que una vez se produce la abdicación del zar toman el poder. Por un lado tenemos a este gobierno, que son los que están aplicando medidas en este momento, y por otro lado tenemos a los soviets y a los bolcheviques liderados por Lenin. Como veis aquí, pues soldados, trabajadores, campesinos, liderados por Lenin. Entonces, ¿qué pasa? Hay una dualidad de poderes porque tenemos a este gobierno tomando decisiones, pero las clases oprimidas no le hacen caso a este gobierno, sino que hacen caso a los soviets y a los bolcheviques. De momento, existe esta dualidad de poderes y de momento, aunque hagan caso los obreros y los proletarios y los campesinos y los soldados a estos soviets, aunque hagan caso a esto, aún están un poco desunidos. Necesitan que vuelva su líder Lenin, que si recordáis cómo vuelve a Alemania, aprovecha la coyuntura y le establece un salvoconducto a Lenin para que vuelva desde Suiza, donde se había exiliado, hasta Rusia y lidere el movimiento bolchevique. ¿Por qué hacen esto? Pues porque los bolcheviques quieren salir de la guerra, mientras que el gobierno provisional no. Y Alemania quiere aprovechar esto. Entonces, nos quedamos aquí. Existe una dualidad de poderes. ¿Vale? Entonces tenemos que la Revolución de Febrero ha conseguido que el zar abdique, pero el gobierno que hay de mayoría burguesa no convence a toda la población. Para esto, el siguiente paso, para que esta revolución termine, el siguiente paso se va a dar en octubre. Entonces, tenemos que volver un segundo al esquema para que no os perdáis. Entonces, 2. Ahora sí, la Revolución Rusa, que tiene 2 fases. La Revolución de Febrero, que consigue que el zar abdique y se establezca un gobierno provisional pero de carácter burgués, que no convence. Y tenemos como líder Kerensky. Kerensky es la figura líder. Entonces, este gobierno no convence porque quiere mantener las alianzas de la guerra y se crea una dualidad de poderes. ¿Vale? Ya que obreros, soldados y campesinos obedecen a los soviets. ¿Vale? Esto es un poco el resumen de lo que sucede en la Revolución de Febrero. La siguiente fase va a ser la Revolución de Octubre. Vale. En esta Revolución de Octubre, al final los bolcheviques conseguirán tomar el poder. ¿Y cómo lo consiguen? Pues los bolcheviques van ganando apoyo con el paso del tiempo. Y además Lenin vuelve a Rusia del exilio, como digo, ayudado por los alemanes. Y Lenin, una vez vuelve, lo que hace es agrupar con mucha más fuerza y mucha más contundencia a estos soviets y propugna las tesis de abril. Las tesis de abril, ¿en qué consisten? Primero, tienen que derrocar al gobierno provisional. Es de tipo burgués y no es lo que interesa a los bolcheviques. Por otro lado, una vez se acabe con el gobierno provisional, lo que deben hacer los soviets, los soviets tanto de obreros como de campesinos, los bolcheviques, es instaurar un gobierno. Es decir, quieren acabar con el gobierno provisional de tipo burgués y que sean los bolcheviques quienes tomen el poder. Una vez los bolcheviques tomen el poder, conseguirán firmar la paz con Alemania. Cuando los bolcheviques tomaran el poder, firmarían la paz con Alemania, que era lo que venía queriendo la mayoría de la población. Después, ¿qué harían? Como esta reforma agraria les sabe a poco, lo que van a hacer es expropiar las tierras a esta nobleza feudal y terrateniente
y las van a repartir la idea es repartirlas entre los campesinos para que las colectivicen. Colectivizar significa que es una tierra colectiva, pues regentada por los grupos de campesinos adscritos a esta tierra. Después, ¿qué van a hacer? En el mundo industrial van a ceder la dirección de las fábricas a los obreros. Por tanto, la idea es retirar la propiedad de las fábricas a la burguesía y colectivizarla entre la clase obrera, que son las ideas marxistas que se venían propugnando desde la oposición al zarismo. Nacionalizar la banca. ¿Por qué nacionalizar la banca? Para que no dependa de la burguesía y sí dependa del Estado. ¿Vale? Para que no se cometa usura, etcétera, etcétera. Para que no se cometa usura, para que los bancos no inviertan en extranjeros, que la banca no dependa de capital extranjero, como ya hemos visto, porque Francia pues intervenía mucho en la economía de Rusia anteriormente. Francia hacía muchas inversiones, por tanto la industria que se generaba no era afín a Rusia, sino a los intereses de Francia. Entonces quieren nacionalizar la banca para que la banca responda a los intereses rusos, no a los intereses extranjeros. Y después reconocer las necesidades que tiene Rusia, así como carácter general. El 25 de octubre hay una insurrección que la perpetúan los bolcheviques. Entonces, los bolcheviques, con el apoyo de los soviets, es decir, con estas agrupaciones y con su propio ejército, porque los bolcheviques van a tener un ejército propio, ya que recordamos que muchos soldados se oponen al zar y al gobierno provisional y pasan a formar parte de estos soviets, y se va a llamar Guardia Roja, el ejército de los bolcheviques. Es una guardia personal de los bolcheviques compuesta por estos soldados descontentos que se llama la Guardia Roja, que si habéis visto la serie son algunos de los que están custodiando a la familia del zar. Los bolcheviques y los soviets toman el Palacio de Invierno, que era desde donde se ejerce el gobierno, y destituyen al gobierno provisional. Entonces, esta revolución se extiende desde Moscú, que es de donde se ha dado, a otros núcleos industriales. Y en otros núcleos industriales lo que van haciendo es quitar a este poder burgués. Por tanto, una vez derrocado este gobierno burgués, se proclama el gobierno obrero. Este gobierno obrero es presidido por Lenin y también ya van a aparecer figuras importantes como Trotsky o Stalin, que una vez muera Lenin ya veremos lo que pasa con estas figuras. En noviembre de 1917, por primera vez se celebran por primera vez desde que los bolcheviques han tomado el poder, es decir, en solo un mes, deciden celebrar elecciones a la Asamblea Constituyente. Estas son convocadas por este gobierno provisional que ahora ha tomado el poder, y en ella los bolcheviques obtienen el 25% de los escaños. Entonces, lo que no tienen un poder suficiente, a pesar de que era la fuerza mayor en las ciudades y zonas industriales, pero en otras zonas agrícolas no tienen tanto apoyo. Entonces, Lenin lo que hace es declarar que este resultado no se corresponde con los intereses del pueblo. No se corresponde con los intereses del pueblo porque él considera que lo que más interesa al pueblo es lo que él ha propugnado en las tesis de abril. Entonces él decide que estas elecciones no son válidas porque no responde a los intereses del pueblo. Entonces lo que hace es establecer esta dictadura transitoria del proletariado, toma el poder y pone fin al pluralismo político, es decir, toma el poder y establece que no existan distintos partidos políticos diferentes al suyo. El partido político que habrá en este momento será el PQS, que ahora explicaremos. Una vez Lenin toma el poder porque decide que este resultado electoral no se corresponde con el interés del pueblo, lo que hace es decretar estas primeras medidas revolucionarias que, según él, sí que interesan al pueblo. Primero, bueno, me gustaría hacer un inciso. También es cierto que las elecciones en este momento aún existía un cierto caciquismo y que uno de los argumentos en los que se apoya a Lenin para decir que estas elecciones no son válidas es que las elecciones de esta época no son como las actuales, ¿vale? En esta época existía un fuerte caciquismo. Caciquismo ya lo vimos cuando estuvimos estudiando un poco la historia de España en el 19. Caciquismo es cuando los grandes terratenientes, los grandes industriales, lo que hacen es, como hay una población de mayoría analfabeta, pues lo que hacen es controlar su voto. ¿Cómo controlan su voto? Pues
diciéndoles a quién deben votar a cambio de otras cosas. Bueno, esto ya lo iréis viendo porque el caciquismo es un proceso complejo que no solamente se basa en intentar persuadir al obrero o al campesino para que vote a una determinada fuerza política, no se basa solo en eso, sino que también había falseamiento electoral y otros recursos que estudiaremos más adelante. Entonces, Lenin, una de las cosas en las que se apoya para decir que este gobierno no es legítimo es en la existencia de este cierto caciquismo. Entonces, una vez Lenin toma el poder, acaba con el pluralismo político, solamente establece un partido que es el suyo, que será el PQS, que luego veremos en qué consiste. Y las primeras medidas revolucionarias que impone son la expropiación y nacionalización de la tierra de los propietarios, es decir, los propietarios agrícolas como la nobleza o la burguesía agrícola, se les expropian sus tierras y se reparten, o sea, se les expropian sus tierras y pasan a depender del Estado. Luego la idea que tiene el Estado es repartirlas entre los campesinos, pero esto ya veremos que vendrá mucho más adelante. Por otro lado, expropian también el capital financiero y nacionalizan la banca, que estaba también en sus objetivos de las tesis de abril. Expropian los transportes, para que los transportes ya no dependan, a la hora de desarrollarse, no dependan del interés de un núcleo de familias burguesas que quieren desarrollar una zona o tener comercio con otra zona, sino que responda a los intereses generales de Rusia. Y también para que deje de invertir el capital extranjero, para que otros países dejen de invertir en el desarrollo del transporte, porque esto lo que hacía era que se creaban vías de comunicación favorables al comercio con otros países. Entonces lo que quieren hacer es expropiar los transportes para crear una red de comunicación que responda a los intereses de Rusia y no del capital extranjero, de familias burguesas y terratenientes, etc. Luego quieren expropiar también el capital de los campesinos ricos, es decir, en un primer momento empiezan expropiando solo a los propietarios, a la nobleza terrateniente, pero luego estos se extienden también a los campesinos ricos, ¿vale? Les quieren expropiar y repartir estas tierras. Y se crea el Comité de Campesinos Pobres. También expropiación del gran capital industrial, que es lo que estábamos viendo un poco. Estas son algunas de las medidas que toma Lenin una vez los bolcheviques toman el poder. Es decir, después del fracaso de estas elecciones, toman el poder, establecen esta especie de dictadura y toman estas decisiones que ya venían recogidas en las tesis de abril. Vale. Esto la gente no le va a parecer bien y ya está, sino que obviamente tienen opositores. Por un lado, entre estos opositores encontramos los que quieren la vuelta del zarismo, encontramos también a terratenientes que les han expropiado, aparte del ejército, y aún a liberales y burgueses. Entonces, esta gente no se va a quedar sin hacer nada, sino que se van a alzar en armas contra este gobierno de los soviets y va a ser así como empiece la guerra, va a ser así como empieza el siguiente paso, que va a ser la guerra civil. Los bolcheviques van a estar organizados en el Ejército Rojo. Recordáis, ¿no? Que los soldados forman la Guardia Roja, pues ahora todos los bolcheviques van a formar este Ejército Rojo y va a ser un ejército muy disciplinado, dirigido especialmente por Trotsky. Mientras los opositores se van a organizar en el Ejército Blanco. Y aquí, dentro del Ejército Blanco, van a estar todos estos opositores con mayoría burguesa, pero también van a apoyar las tropas francesas porque lógicamente quieren que gane el ejército blanco, porque si gana el ejército rojo, Rusia sale de la guerra, como ya ha salido. Que por cierto, uno de los motivos por los que Lenin quiere que Rusia salga de la guerra es porque sabe que una vez tome el poder va a haber una guerra civil, entonces va a querer a las tropas en su ejército rojo, por eso firmó la paz con Alemania. Bien, volviendo a esto, el ejército blanco también va a ser apoyado por los extranjeses, tropas francesas, británicas y japonesas, que son los de la Triple Entente. Quieren que gane el ejército blanco para que Rusia vuelva a entrar en la guerra. Esto a Lenin le va a venir muy bien que apoyen estas tropas extranjeras porque le va a servir para decir que esta guerra que deben ganar ellos, porque al fin y al cabo el ejército blanco tiene injerencias extranjeras y si ganan, pues al final quienes van a dominar Rusia van a ser los extranjeros. Entonces, este enfrentamiento entre el ejército rojo, los bolcheviques, y el ejército blanco, por los burgueses y los opositores, va a hacer que Rusia continúe en una guerra civil desde 1918, que sale y desde que se produce esta revolución de octubre y toman el poder y los opositores se niegan a eso, continúa desde 1918 hasta 1921. ¿Y quién pensáis que ganará?
Pues, lógicamente, el Ejército Rojo. El Ejército Rojo al final acaba imponiéndose primero, porque contaba con un mayor soporte popular, es decir, un mayor apoyo del pueblo. Por otro lado, además de esto, contaba también con que los aliados del Ejército Blanco estaban ya cansados de la Primera Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial, ya esto no les interesa seguir manteniendo este conflicto, porque al fin y al cabo ya han ganado la Primera Guerra Mundial, no les interesa ya tanto el soporte de Rusia. Y además también el Ejército Rojo, mientras que el Ejército Blanco estaba un poco más diseminado, el Ejército Rojo sí que estaba muy bien organizado, como digo, por Trotsky. Entonces, el Ejército Rojo gana, continúa el sistema bolchevique, lo que pasa es que el conflicto había endurecido muchísimo el régimen soviético porque habían impuesto durante este tiempo el comunismo de guerra. Que el comunismo de guerra significaba hacer requisas, nacionalizar la industria y hacer requisas, que estas requisas llegaron incluso a los campesinos pobres porque todos los bienes de producción que se hacían tenían que estar al servicio del Ejército Rojo para ganar esta guerra. Entonces, este comunismo de guerra endureció mucho la situación y mucha gente pues empieza a estar descontenta porque dicen, hemos derrocado al zar y hemos salido de una guerra, pero para meternos en otra, entonces está todo así como un poco revuelto. Entonces, como dije, cuando Lenin tomó el poder acabó con el pluralismo político y desaparecieron todos los partidos excepto el Partido Comunista de la Unión Soviética, que es el PQS. Entonces, tiene el monopolio del poder porque existe este partido único, reprime a todo, como han ganado la guerra, reprime a todos los opositores, a los zaristas, a los mencheviques, es decir, todo opositor es considerado un traidor y por tanto lo reprime con la guerra, o sea, lo reprime con la cárcel, con deportaciones a Siberia o con la pena de muerte. Se organiza una nueva política para perseguir todas las actividades contrarrevolucionarias. Y las actividades contrarrevolucionarias no van a ser solo las que persigan las ideas del zar, sino las que defiendan ideas burguesas como la propiedad privada. Defender también propiedad privada en esta época también significa ser un contrarrevolucionario. Se instaura también el comunismo de guerra, como ya hemos dicho, y se colectivizan las tierras. Cada una de las repúblicas, y luego por la salida de la guerra y por ser una también de las potencias vencedoras, Rusia gana territorios. Entonces, cada una de las repúblicas que componen la URSS, como ya hicisteis en el ejercicio, van a conservar su propia lengua, su propia religión, su propio sistema de justicia y su propio sistema educativo. Pero no van a controlar los partidos políticos porque en estas repúblicas lo que se va a instaurar son partidos afines al PQS, que van a ser los únicos permitidos. No van a controlar tampoco el ejército, porque en todas partes va a estar el ejército rojo, ni la economía, porque el modelo económico va a ser este modelo económico leninista y luego se sustituirá por el stalinismo cuando llegue el momento. Bueno, durante la guerra también, como hemos visto que hay una fuerte oposición se reprime la oposición, en 1918 ya la familia del zar, como medida de poder, son asesinados en Ekaterimburgo. Que si veis la serie ahí se ve. Pues durante mucho tiempo se estuvieron buscando los restos óseos y tal, y lo que dio lugar a la leyenda de Anastasia, porque durante un tiempo no se encontraban los huesos de Anastasia y dijeron que esta princesa pues había escapado a la muerte y por tanto podía estar por Europa, y en este momento mucha gente fingía ser Anastasia con el objetivo de pues conseguir un reconocimiento social. Hubo mujeres que pasaban toda su vida afirmando que eran Anastasia y llegaron a morir aún con esa afirmación. Luego ya con el tiempo se encontraron también los restos de Anastasia y esto acabó con la leyenda de que posiblemente la princesa estuviese viva en algún lugar. Entonces, esto es también algo así más anecdótico, la ejecución del zar, pero es muy importante porque es una muestra de poder, es decir, los soviets, los bolcheviques de esta manera, la Guardia Roja y el Ejército Rojo defienden de esta manera que tienen tanto poder que es capaz de cabrear a los opositores haciendo lo peor que podían hacer para los opositores, que eran asesinar al zar y a su familia. ¿Por qué a su familia también? Pues porque si acaban con su familia no continúa la línea de sucesión y por tanto no puede haber un nuevo zar.
y asesinan al zar y a toda su familia como medida de poder y de presión. Entonces aquí he puesto un poco el resumen de lo que pasa en esta revolución de febrero y de octubre. Con la de febrero lo que sucede es que caen los zares y se instaura este gobierno provisional de tipo burgués, y con la de octubre, que es la liderada por los bolcheviques acaban tomando el poder, y después de vencer incluso en esta guerra civil que se declara entre el ejército rojo y el ejército blanco, una vez ganan, establecen el primer estado socialista del mundo, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Vale? Por eso os he puesto aquí este esquema a modo de resumen de cómo se ha dado esta revolución. El siguiente paso, lo que va sucediendo después, me gustaría que intentarais leerlo vosotros y vayáis contestando a las preguntas de las actividades, porque al estar redactado entiendo que se comprende mucho mejor. Entonces me gustaría ver qué entendéis de aquí, y si no, pues os podría hacer otro nuevo vídeo, pero me gustaría que esto intentarais un poco extraer vosotros vuestras propias conclusiones. Entonces, nada más, con estas explicaciones me despido de vosotros por esta vía de videoconferencia o pseudo videoconferencia. Espero que estéis todos bien, que estéis con vuestra familia, que paséis el tiempo manteniendo una rutina, y cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, lo que sea, me escribís un correo, lo que sea, y yo os contestaré. Y si queréis más grabaciones de este tipo, pues estoy a vuestra disposición. Así que nada, un saludo muy grande, que acabáis de pasar muy bien estos días, en la medida de lo posible, y espero que nos volvamos a ver pronto.